Bueno, pues vamos a empezar este tercer Congreso Nacional de Humanistas que acoge por primera vez la Facultad de Filosofía. Quería dar en primer lugar la bienvenida a todos los asistentes y explicar, bueno, hemos buscado un hueco para esta celebración en un año para nosotros muy difícil, porque como saben estamos celebrando el 50 aniversario de la Facultad de Filosofía y la verdad es que no paramos de hacer actividades, pero esta merecía sin lugar a dudas un hueco. Entonces, bueno, saludo a los organizadores, a Fernando Infante, a José Luis Trullo, que lo acabo de conocer, un placer, y Carlos Peinado, que no está por aquí, pero Carlos Peinado lo conocemos en el área estética de hace muchísimos años, somos compañeros y con mucha afinidad en la investigación y hemos trabajado juntos infinidad de veces. También hay implicado en este congreso mucho profesorado veterano de la Facultad de Filosofía, algunos ya retirados. El presidente honorífico es Jacinto Choza, que ha sido profesor muy querido en esta facultad, y participan muchos estudiantes de último curso del grado, del máster y del programa de doctorado. Creo que tiene algo de iniciación también el congreso a la investigación de estas jóvenes promesas de la filosofía del futuro. Para algunos a lo mejor es la primera vez que hablan en público y bueno, pues mi enhorabuena, mi felicitación y mi ánimo para que continuéis con lo que estéis empezando ahora mismo, que falta nos hace a todos. El tema son las dualidades, un clásico del pensamiento filosófico, y se va a abordar, por lo que he visto en el programa, desde la perspectiva tradicional y la contemporánea. Se va a hablar de las decisiones que nos habitan, pero que también nos hacen más complejos como seres humanos, y eso explica también la estrecha vinculación con el concepto de humanitas, que es muy difícil de definir y muy polisémico. A mí me gusta mucho la definición de formación integral del ser humano, tan necesaria, y eso explica, creo, también por qué se ha solicitado a la Facultad de Filosofía que acoja parte de este congreso, porque la filosofía, desde luego, para mí es central en la formación del individuo, tiene ese carácter transversal. Hemos sido, lo he dicho ya mil veces, somos la madre de toda la ciencia, y que estemos en la base de un congreso como este, donde se está reivindicando esa formación integral del individuo, me parece fundamental. Eso no quiere decir que con la Facultad de Filología, que me parece también una grandísima idea, estemos colaborando en este evento, una facultad también muy afín a nosotros, muy cercana, hermana en muchos aspectos, y con la Biblioteca Infanta Elena del Ayuntamiento de la ciudad de Sevilla, que es el hogar natural también de los libros y por tanto del saber humanístico. Me explicó Fernando que se pretende unir así la investigación con la transferencia de conocimiento. Eso me parece también una idea muy buena. Yo creo que la transferencia de conocimiento es una cuenta pendiente en la filosofía y bueno, pues si estamos contribuyendo, sacando esto de la Torre de Marfil, nuestra investigación, a la sociedad a través de las bibliotecas municipales y otro tipo de instituciones, mi felicitación también para ellos, ¿no? Sé que Carlota estaba implicada en algo de no sé si no ha venido, pero me comentó algo del trabajo que se estaba haciendo en la biblioteca y yo desde luego quiero apoyar ese tipo de iniciativas. Y nada más, bienvenido a Víctor Gómez Pin, un placer tenerlo otra vez en la Facultad de Filosofía, no es la primera vez que está con nosotros, y bienvenido a todos los de la casa y los de fuera. Muchas gracias por la invitación y le paso la palabra a José Luis, que va a explicar con más detalle en qué consiste este congreso. Pues muchísimas gracias, Inmaculada. Realmente creo que has puesto el dedo en la llaga, como ahora mismo tendré ocasión de poner de relieve. Primero quiero agradecer la asistencia de todos los conferenciantes, los ponentes, comunicantes y público en general. Gracias, Inmaculada, por acogernos en esta fantástica facultad. Yo soy filólogo, pero siempre digo que me siento mucho mejor con los filósofos. No sé por qué, pero me siento más a gusto. También muchísimas gracias a Fernando Infante, sin el cual este congreso desde luego no sería ni la mitad de lo bueno de lo que va a ser. Ha sido un compañero infatigable, ha prestado horas, incluso días, a su tiempo de ocio y yo creo que la calidad de su empeño está a la vista. Incluso el propio cartel se lo debemos a él, que yo creo que es muy evocador a la imagen, dice muchísimo. Y dice mucho sobre todo de la naturaleza de esta convocatoria, ¿no? El Congreso de Humanistas nació
a raíz de la constatación de que la cultura occidental se encontraba, y eso creo yo que se puede percibir, en un proceso acelerado de disolución, en parte por la fragmentación de los saberes, pero también por una especie de, vamos a decir así, conspiración general de desinterés mutuo, cada uno va a lo suyo, y los humanistas, si de algo pueden presumir históricamente, es de una insaciable curiosidad, una gran generosidad, a veces al precio de, no sé si falta de rigor, pero bueno, un voluntarismo que les juega malas pasadas, ¿no? Todos tenemos en mente, por ejemplo, el caso de Petrarca, que es uno de los padres del humanismo del Renacimiento, no diré moderno, sino del Renacimiento, pero ese entusiasmo tan característico pues, de Erasmo, de Juan Luis Vives, de Batlle, que a veces raya incluso con la vehemencia, yo creo que le hace bien al saber, porque el saber necesita esa implicación existencial. El concepto de humanitas, como bien dices, que hereda el concepto de paideia griego, es fundamental. O sea, yo creo que has puesto el dedo en la llaga porque apunta a esa dimensión existencial del saber. Es decir, el saber no puede ser una mera acumulación de datos o de conocimientos para traducirlo en una aplicación burdamente práctica, sino tiene esa dimensión existencial por parte del individuo, que obviamente no tiene que retenerlo para sí, sino que lo tiene que volcar en forma, creo yo, lo llamaría así, de servicio cívico. De hecho, yo quiero ver a Sócrates como el tatarabuelo de los humanistas, sobre todo el Sócrates de Jenofonte, ¿no? Cuando él pone muchísimo énfasis en esa educación compartida que tenemos los ciudadanos que llevar a cabo. Es decir, nosotros investigamos, sabemos, reflexionamos, nos conocemos a nosotros mismos, ¿no? Que es la divisa del templo de Apolo, pero no para ser simplemente mejores individuos para nuestro propio goce, sino para revertirlo en una educación integral de la propia sociedad. Seremos mejor sociedad si somos mejores ciudadanos, ¿no? Y la mejor manera para ello es aprender. Aprender también, aprender a saber. Y a mí me gusta citar mucho el lema de Gracián, uno de los últimos humanistas clásicos, que decía: no se vive si no se sabe. Claro, es una divisa que también podría figurar en algún templo laico, ¿no? No se vive si no se sabe. ¿Y qué significa saber? Primero hay que saber vivir. Y para ello el conocimiento es fundamental, el conocimiento de nuestro pasado cultural, con todas sus luces y sus sombras. Lo que no podemos hacer es simplemente cancelarlo porque no nos gusta, tenemos que interpretarlo. Ahí yo me declaro hermeneuta, en el sentido de me gusta sentirme heredero de mis abuelos, pero no su siervo, ¿no? Esto es una frase que Séneca en una epístola decía de manera muy clara. Es decir, yo de los antiguos, de sus antiguos, aprendo todo lo que puedo, pero aquello que no creo que pueda tener una utilidad actual, no lo asumo. Es decir, no podemos ser tampoco idólatras del pasado. Entonces yo creo que los humanistas hoy en día, en el siglo XXI, tenemos una serie de deberes morales, creo yo, para con nuestra sociedad y también para con nosotros mismos. Primero, que es mantener viva esa llama, ese entusiasmo por los antiguos, en el sentido amplio del término, pero sin olvidar de que todo ese saber que nos ha sido legado tiene que revertir en la sociedad del presente, pero también en el futuro, ¿no? O sea, nosotros somos transmisores, los humanistas son transmisores, o sea, han recibido un gran legado, tienen que depurarlo, tienen que transmitirlo, tienen que conservarlo y sobre todo tienen que saber contagiar esa dimensión existencial del conocimiento. Si reducimos el conocimiento a una erudición estéril, tal y acontecida, no vamos a conseguir compañeros de viaje. Necesitamos precisamente esa dimensión entusiasta, que se vea que lo vivimos, que ese saber nos hace mejores personas, mejores, esto es una frase también del Sócrates de Jenofonte, dice mejores esposos, mejores amigos, mejores ciudadanos, etcétera, etcétera, ¿no? Como en círculos concéntricos. Y a mí me parece que el humanismo tiene muchísimo que dar, por supuesto mucho que recibir, pero mucho que dar. Y la clave es esta, es decir, el otro día lo comentaba con un compañero, ¿no? Me decía, bueno, es que el humanismo no está muy claro lo que es, ¿no? Hay quien lo identifica con un periodo histórico, ¿no? Realmente es una filosofía de vida, podríamos decir, una actitud respecto a la existencia humana, a la sociedad, al pasado, al saber, etcétera, etcétera. Y todo esto, de alguna manera, hay que hacer pedagogía para que se transmita como lo que es, como lo que fue y como lo que es. Y este congreso me parece que puede ser
una buena ocasión para poner sobre la mesa esos argumentos, incidiendo además en esa dualidad, ¿no? Una dualidad que se da en muchos planos, o sea, dualidad entre la universidad y la sociedad. Por eso las tardes estarán en la Biblioteca Pública de Sevilla, donde además desarrollamos un ciclo semanal sobre los clásicos. Dualidades sociales, dualidades de género, dualidades históricas, es decir, esa plétora de dualidades son las que nos han invitado a dedicar este congreso, el tema, a esas dualidades del humanismo, que son tantas que incluso la convocatoria con Fernando tuvimos dificultades de parar, ¿no? Porque nos salían como 2 docenas de dualidades, ¿no? Porque en el momento en el que tú planteas un concepto, enseguida la polaridad, ¿no? Esa polaridad que no tiene que convertirse en un dualismo, en una dialéctica irreconciliable, sino en una armonía superior, ¿no? Me parece que el valor de la armonía los humanistas siempre lo han tenido en cuenta, incluso a veces forzando un poco, cargando las tintas, ¿no? Cuando por ejemplo Ficino, Pico de la Mirandola querían encontrar algo así como un denominador común de todas las culturas, de todas las religiones, se inventaban a veces algunos puentes un poco artificiosos, ¿no? Que era más bien su voluntad de armonizarlo todo, más que la realidad de que fueran armonizables, ¿no? Pero me parece muy hermoso y muy noble esa voluntad de, en una sociedad como la nuestra, donde parece que cada uno tira hacia su singularidad, hacia su diferencia, que haya un discurso que ponga el énfasis en lo que nos une, lo que compartimos, etcétera, etcétera. Yo creo que se está poniendo la cosa de tal manera que vamos a ser casi los únicos que lo hagamos, ¿no? Y ya solo por eso me parece que vale la pena incidir en ese concepto del humanismo, en la figura del humanista, que José Luis Avellán, tenía por aquí apuntado, definió como un ser flotante, porque está como siempre entre aguas, ¿no? En filosofía recuerda que es filólogo, en filología le gusta más estar con los filósofos, ¿no? Porque querría estar en todas partes y no está en ninguna, ¿no? Pero eso también forma parte de la naturaleza del humanista, ¿no? Esa vocación de globalidad, de universalidad, ¿no? Y ya solo por eso pues creo que vale la pena seguir por ese camino. Muchísimas gracias desde luego a la Facultad de Filosofía por acogernos. Espero que aprendamos muchas cosas juntos, que disfrutemos aprendiendo también y que nos llevemos el mejor recuerdo posible de este encuentro. Muchísimas gracias.